toda buena obra. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Buen día. Bueno, este próximo viernes tendremos, si así Dios nos lo permite, la noche de intimidad. Último viernes del mes, 9 de la noche. Usted disponga de ese tiempo para con el Señor, venga con toda la actitud de estar con Él. Sabemos lo que el Señor promete en su palabra, que Él es galardonador de los que le buscan. Y asimismo contarles que tuvimos que cambiar el lugar de nuestro aniversario, que es el próximo domingo, 10 de la mañana. Ya no va a ser en el Luz y Tejada, perdón, ya lo vamos a realizar en la Cámara de Comercio. Escúchese bien, no en la antigua Cámara de Comercio, ¿sí? Porque sigue siendo ese edificio de la 17 de la octava entre 17 y 16, el edificio de la antigua Cámara de Comercio. No, es en la Cámara de Comercio, que es en la… Ah, no, ustedes sabían ya, vea. Si es que no falta el que de pronto, uno que sabe. Entonces, vamos a estar ahí a las 10 de la mañana. ¿Qué le vamos a pedir? Que como usted es tan puntual, sea más puntual de lo normal. Pastor, ¿y usted por qué dice eso? Pues porque estamos pagando por horas. Entonces necesitamos ser de testimonio. ¿Ustedes creen que sí? Sí, porque si nos demoramos más, entonces le decimos, no, es que bajaron los ángeles, que una presencia, y la gente ya no va a entender eso. Pero al contrario, si nosotros en todo lo que demanda orden, respeto, lo hacemos, entonces vamos a dar testimonio. Los parqueaderos, hay parqueaderos, muchas gracias. Hay parqueadero ahí mismo en la calle 23, en el centro comercial El Lago. Hay un muy buen parqueadero, y por la carrera novena con 23 y 24, ahí también hay varios parqueaderos. Listo. Entonces, muy atento. Vamos a tener cuidado, atención para los niños pequeñitos, dado que tenemos unos salones pequeños que son unos ¿cómo se llama eso? Sí, camerinos. Entonces los niños mayores, ¿cierto?, de 8 añitos nos van a acompañar, porque nadie se quiere perder. Listo, ahí hay un aforo más pequeño, así que le vamos a enviar a usted un link para que usted se inscriba a las personas que usted va a invitar para tener control, porque el lugar es para 246 personas. Entonces no queremos hacer sentir mal a nadie y queremos ser lo suficientemente ordenados. Listo, ¿está conmigo? Qué juicioso, lo felicito por ser tan especial y por tener tanto gozo como nosotros de poder celebrar, ¿sí? Recuerde, hace 8 días les compartí, salimos a un lugar pensando en que podemos invitar a alguien, animar a alguien. Usted le dice, hay una actividad, hay un aniversario de una comunidad en la Cámara de Comercio. Va a generar una expectativa que no necesariamente si viene a este lugar. Y lo mismo, vamos a tener ¿cómo se llama? Un lugar mucho más adecuado para poder compartir, testificar, tener especiales y demás. Así que usted está muy invitado, pero no vaya solo. A los cumpleaños uno lleva regalos, y el mejor regalo que usted puede llevar, aparte de su alabanza y de su adoración, es que usted pueda compartirle a alguien o que no conoce del Señor o que no anda en este momento afirmado en el Señor. Listo, somos un ministerio de restauración. Y para nosotros es, digamos, parte de lo que hacemos, acompañar personas que en algún momento o conocieron del Señor o tienen algún tipo de calidad de vida que no es la correcta, así que esa casa esté llena, como dice el Señor, que mandó a hacer un banquete y que los invitados no fueron, y eso genera tristeza, ¿sí? Que no vaya a tocar salir por allá, entrar a que entren a las bravas, no, sino que ese lugar ese día esté completamente lleno y que podamos alabar, glorificar a Dios y testificar. ¿Va para esa? Y para la otra. Bueno, quiero pedir el favor, si Oscar Freddy García puede pasar, Gaviria, perdón, puede pasar por acá. Tuvimos un error, una falla de nosotros a la hora de imprimir y queremos pedir excusas públicamente. Él se graduó del proceso de Aligera tu equipaje, así que quiero pedir un aplauso, por favor. ¿Cómo les parece? De los más juiciosos que más vino y no le hicimos el certificado. Usted puede creer lo irresponsables. Pero como él hizo Aligera, él ya nos perdonó, ¿cierto? Eso era bueno, ¿cierto? Porque era lo de Aligera. Señor, gracias por guardar el corazón de Freddy. Gracias, Señor, por ayudarnos a nosotros a pedir perdón y a arrepentirnos, Señor. Y hoy te pido en el nombre de Jesús
que cualquier otra cosa en la que faltemos nos ayudes y haya honra mutua, Señor, para que el reino tuyo avance en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bueno, muy bien, entonces vamos a escudriñar la palabra. El miércoles les quiero contar para que se antojen. Si usted no vino, se lo perdió. Dios tuvo a bien, habíamos tenido una reunión de diáconos el lunes, muy bonita, muy especial. Yo fui levantado, fui afirmado en esa reunión. Venía pasando algunos días complejos, ¿cierto? Usted no le pasa eso, porque usted, gracias al Señor, vive más allá que acá. Pero no, estamos sujetos a unas humanidades, a unas debilidades, y como diría la Biblia, esos mismos padecimientos van pasando en todos los hermanos, en todo el mundo. Pero a mí se me juntaron algunas, y como la Biblia dice que hacemos parte de un cuerpo para tres cosas: para dolernos, para cuidarnos y honrarnos. Así que a toda hora honrándonos, no; a toda hora doliéndonos, tampoco; y puro cuidado, no. Necesitamos ese equilibrio entre cuidarnos, dolernos y honrarnos. Entonces fue muy especial, y en medio de eso hubo una palabra que Dios trajo de ver una congregación adorando libremente, de una forma genuina, todos, no algunos. Y creo que el miércoles lo empezamos a vivir. No digo que lo vivimos, porque diría que quedó atrás. Lo empezamos a vivir. Fue un momento de mucha libertad. Todos como comunidad fuimos muy ministrados, muy afirmados en el Señor, y les transmitimos, les compartimos eso. Fue muy lindo y hay que testificarlo. Así como cuando hay opresión, así como cuando uno llega, eso es como una mismísima pared que uno no puede entrar en la presencia de Dios. Eso suele pasar también, ¿cierto? A mí me choca cuando todo es un demonio, el diablo, el príncipe de Persia y todo, pero nunca hay ángeles, nunca hay gloria, nunca hay presencia. Ahora, pero también donde todo es los ángeles, la gloria, la presencia, también como raro eso. No, lo que es bíblico es que Dios habita en medio de las alabanzas, ¿cierto? Pero también tengo que decirle que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Lo que hizo diferente el miércoles es que podría decir que en un 95% no había una sola persona que no hubiera conectada acá. Eso lo hizo diferente, porque hay veces donde algunos se conectan, ¿cierto? Pero hay gente, hermano, que su dinero puede estar en el lugar equivocado, en otro lado, pero una presencia de Dios muy linda. Entonces lo testifico, y eso nos anima también, y le comparto. Si usted, así como yo estaba, así como que no pasa de 20 el celular, a toda hora busque el cuerpo, levante la mano, fortalezcámonos los unos a los otros para combatir. Lo que le pase a usted me afecta a mí, pero lo que me afecta a mí también le afecta a usted. ¿Listo? Quiero saludar a Pilar. Pilar, levántese o levante la manito. Ella, póngase de pie. Ella es una hermana muy querida que está viviendo en España y que siempre nos recuerda, se conecta, y ha tenido cuidado también de esta casa, y quiero decirle gracias por estar acá. Dios me la bendiga más. Los hijos de las casas espirituales tienen hijos también. Entonces vamos a estudiar desafío a autoridad. Listo, ya les he contado, venimos hablando de la apostasía. Apostasía es devolverse, es caer, es desviarse, y hemos analizado dos pasajes como tal paralelos: segunda de Pedro capítulo 2 y Judas. Y vamos a efectivamente analizar hoy por qué desafío a autoridad. Desafío a autoridad es porque la primera señal, la primera manifestación que se tiene con relación a la apostasía es los malos conceptos, las falsas aplicaciones que se dan con relación a la autoridad. Dice la Biblia que no hay hombre, ¿cierto?, que no tenga que estar bajo autoridad. Todos estamos bajo autoridad. ¿Y por qué? Pues porque el solo hecho de podernos reunir acá es porque tenemos la autorización de los dueños de este lugar, tenemos los permisos para reunirnos masivamente, tenemos las condiciones para poderlo hacer, y eso hace que podamos estar bajo, pero también eso hace que podamos tener autoridad. Y cuando hablo de eso, quiero, a modo de introducción, decirle: cada que alguien se levanta en contra de la autoridad,
Venga, yo tendría que decirle, Jesús mismo, Dios hecho hombre, estuvo bajo autoridad. La autoridad de su Padre. Jesús dijo, yo no hago nada que mi Padre no me mande a hacer, y yo no digo nada que primero no lo haya escuchado del Padre. Jesús tuvo la posibilidad en 3 áreas de estar bajo sujeción. La primera, bajo sujeción espiritual. Jesús se dejó bautizar ¿por quién? Por Juan. Y le pregunto, Juan en ese momento le dijo, venga, yo necesito que usted me bautice a mí. ¿Y cómo es que yo lo voy a bautizar a usted? Y Jesús dijo, conviene que cumplamos. Ahora, le voy a decir, usted no es Jesús. Usted no sabía, yo lo voy a comunicar hoy. Ni usted ni yo somos. Y si Jesús tuvo la posibilidad de reconocer la autoridad espiritual en Juan Bautista, ¿quién es usted para decir, yo a esa persona? ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte. Hay una investidura. Y un día esa persona le va a dar cuenta a Dios. Usted no me puede decir a mí, no, pastor, yo había un retén y había unos guardas ahí, y yo sé que ese guarda es más torcido, y yo no le paré a ese guarda. No, porque esa persona tiene una ¿qué? Esa persona tiene una autoridad que si comete actos, ¿cierto? Incorrectos, lo va a juzgar, pero usted no es la persona. Es que a mí no me parece que ese presidente, no, estamos en un país democrático donde se elige la gente con voto. Ese es el presidente de este país. Que a usted no le suene, y ese hombre está revestido de una autoridad, y esa autoridad demanda ser sujetada, salvo que vaya en contra de lo que Dios manda. Pero de lo contrario, bienvenido. Hágase elegir usted si quiere ser el presidente, tan bobito. Si ve que no le suena, entonces es más fácil criticar que querer hacer algo. Jesús estuvo sujetado. Ahora, Jesús mismo se sujetó a su mamá y a su papá. Así que usted que dice, yo no me sujeto, porque yo no conozco, tengo que decirle que Jesús se sujetó y dice, y estaba sujeto a sus padres. Así que usted que dice que no, que yo a mi papá, que a mi mamá, no hay Biblia para eso. Porque Jesús mismo, siendo el mismísimo Hijo de Dios, se sujetó en su condición natural, familiar, a su papá y a su mamá. ¿Va bien? ¿Se siente animado? Le encanta esta prédica a usted. No, porque somos inclinados a la rebeldía, a la anarquía, porque desafiamos la autoridad, porque no nos parece que ese profesor es muy injusto, me hizo perder la materia. Como a los profes les pagan porque usted pierda las materias. Además que al profe le va bien ese hace perder a todo el mundo. No. Como no es el policía sino el polocho, como no es el guarda sino el chupa. Oiga, es que desde los términos hay una deshonra. Y entonces Jesús te dice, pastor, sí, pero Jesucristo le tocó con Pilato. Delante del propio Pilato. Jesús estaba ahí, sometido a los romanos, gente inmunda, paganos, incircuncisos, mucho desorden. Y Jesús dijo, vea mi hijo, usted no tuviera autoridad si no le ¿qué? Si no le fuera dada de arriba. Jesús se dejó detener y Pedro en un momento saca la espada y Jesús le dice, deje de hacer el ridículo, Pedro, por favor. Pedro, por favor, Yana, guarde la espada. Usted no sabe que yo le podría pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles y ya, pero ¿cómo se cumpliría lo que de mí está escrito? Jesús, su ejemplo y mi ejemplo, estuvo bajo autoridad espiritual. El Padre, Juan Bautista, bajo autoridad familiar y bajo autoridad civil. Así que por eso la Biblia nos manda a estar bajo autoridad y a reconocer las autoridades. ¿Va para esa? Pastor, sí, pero los apóstoles no. También los apóstoles, como son seguidores de Jesús, como usted y yo, estuvieron sometidos a un concilio. Y no fue que los fueron a detener y dijeron, quieto ahí. Sufrieron por causa del Señor. Y en algún momento estuvieron experimentando vituperio. ¿Cierto que sí? ¿Cómo le parece que Pablo es capaz
en algún momento de confrontar a Pedro. Pero Pablo es capaz también de reconocer la autoridad que tiene Pedro en la iglesia. Así que había honra mutua en la iglesia. Había honra. Y habían cartas en las que se enviaban para que recibieran a otra persona. Entonces, con este contexto quiero contarle que vamos a hablar un poquitico de esa desafío a autoridad, porque es desafío estar bajo sujeción. Es desafío estar recordando para una mujer que debe estar bajo autoridad y un hombre debe estar bajo autoridad. Es desafío. Dice, vamos a leer acá en Judas: de la misma manera estos individuos, viene hablando de la apostasía, pretenden que, o sea, no es que tengan, sino que pretenden tener autoridad. Dice, por lo que reciben en, ya vamos a leer el pasaje de Deuteronomio que hace mención a eso, ¿cierto? O sea, quiere decir que se acostó aliviado y se despertó pastor. Porque ¿en dónde recibió la autoridad? En sueños. Dice que en sueños, ya vamos a leerlo. Y entonces dice, hey, llevan una vida, desafían a la autoridad y se burlan. Pues claro, si a lo que ven no lo respetan, ¿qué van a respetar lo que qué? Lo que no ven. Y luego dice, hey, pero ni siquiera Miguel, ¿sí sabe quién es Miguel o no? Ahorita le cuento un poquitico de quién es el viejo Miguel. No es el amigo suyo Miguelito. No, es el mismísimo. Y ese señor Miguel, uno de los ángeles más, no se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo, ¿qué le dijo? ¿Cómo es que dicen en el ejército? O se cumplen las órdenes. Usted se imagina un soldado, venga, perdón, no me parece. Trate de imaginarse el ejército así. Francisco nos contaba esta mañana. ¿Qué se hizo Francisco? El ejército, ¿cierto? Usted estuvo. Usted se imagina a alguien diciendo, no siento paz para ir a ese campo. No hay en pandereto que no sienta paz. Unas cosas que salen los cristianos, ¿cierto? De verdad, Capi no. Señor, ¿sabe qué es lo que dicen? ¿Qué ordena? Así es. Y acá hay un señor que dice, que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de. Miremos lo que nos aporta aquí segunda de Pedro. Dice, él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sensuales. Ahí está el mismo color, ¿cierto? Llevan una vida inmoral y desprecian. Entonces, pues todo el que la desprecia le desafía, y todo el que la desafía la desprecia. Pero yo escogí desafío porque me gusta más, porque soy sanguíneo. ¿Cómo me dieron? Pues porque desprecian la autoridad, no era un buen título, pero desafío a autoridad suena un poquito más chévere. El hecho es que la desprecian porque la desafían, y la desafían porque la desprecian. Y la desafían desde la natural. O sea, si usted desafía a su papá y a su mamá, ¿por qué no va a desafiar al profesor? ¿Por qué no va a desafiar a un policía? ¿Por qué no va a desafiar a un pastor? Si usted menosprecia a los seres que Dios utilizó para traerlo al mundo y darle vida, ¿qué le hace pensar que un profesor que está ahí? En estos días estuvimos en una comunidad indígena compartiendo, la cual valoro mucho, pero estábamos en medio de una capacitación y alguien dijo, pero ustedes están aquí porque, y empieza ahí. ¡Wow! Y respeto y menosprecio con una autoridad que Dios ha comisionado, porque se siente que por alguna razón yo tengo la posibilidad. Ahora, vaya a que esa persona le desafíe en la autoridad. ¡Ay! El problema. Entonces todos queremos tener autoridad, ¿sí o no? Y uno dice, este perro que no me obedece. Y es que el perro lo ve cuando usted es grosero con su mamá. Y usted dice, ¿y este perro por qué es tan grosero? Y el perro le diría, porque le aprendió a usted contestón. Deje de ladrar. Y entonces el perro le diría, deje de alegar. ¿Usted por qué hizo eso? Y el perro le diría, porque usted también lo hace escondido.
porque todos requerimos. ¿Cómo así? Usted me hace caso, pero usted le hace caso al Señor. Por eso es tan complicado cuando uno justifica o cuando uno tolera y juzga. Ninguna de las dos. ¿Recuerdan lo que un día Dios me enseñó? No justifique ni condene, perdone y restaure. Amén. Dice, esas personas son orgullosas y arrogantes. Entonces claro, habla de la actitud que lleva al desafiar la autoridad y a menospreciarla, y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales que ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, la otra versión dice uno de los ángeles más poderosos, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de los seres. Está claro entonces que hay una rebelión, y esa rebelión se ve reflejada esa rebelión se ve reflejada en una falsa autoridad. Una falsa autoridad, ¿por qué? Porque ¿cómo les parece que Moisés les había dicho? Voy a leer a favor suyo Deuteronomio 13, del 1 al 5. Advertencia contra la idolatría. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio, señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses que no has conocido, muy amable, gracias. Dioses que no has conocido, no prestes atención a esas palabras de esos profetas o visionarios. Y el Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Solamente el Señor tu Dios debes seguir rindiendo culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel a él. Condenarás a muerte a ese profeta o visionario por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, que te rescató de la tierra de esclavitud. Así extirparás todo el mal que haya en medio de ti. Por tal profeta habrá intentado apartarte del camino del Señor, que el Señor tu Dios te mandó. Entonces habla de gente que se sueña, de gente que no tiene una impartición de Dios, sino que se lo imagina. Ahora, déjeme colocar 3 ejemplos. Que usted en un sueño se soñó que era policía, y al otro día usted piensa que ese sueño es una realidad, y usted sale, ¿cierto? Se consigue, vamos a suponer, un uniforme de policía y sale en una moto, y usted le da por detener a una persona y decir, está arrestado. Vamos a suponer que la persona dice, pues bueno, hágale pues, y se lo lleva a la comandancia, ¿cierto? Al CAI. Buenas, aquí vengo a traerle a este delincuente. ¿Qué le van a decir? ¿Usted quién es? Pues, ¿usted quién es? Ponga el mismo ejemplo que usted se soñó que era el papá de fulanito de tal. Pues porque suele ocurrir, pero cosas que pasan en los sueños. Y usted al otro día se levantó y hágame el favor. Y el niño le dice, pero perdóneme, me hace el favor la tarea, lleve. ¿Qué le diría al niño? Usted no es mi papá. ¿Sí? Piense así, que usted se levantó, se soñó que era un profesor y se fue para un colegio, la normal superior allí, el INEM, y entró y dijo, buenas muchachos, y empezó a hablarle un poco de pelados ahí en un salón. ¿Qué pasó? Pues nada, porque no lo reconocen, porque no tiene autoridad. Pero piense que también se soñó que era pastor o profeta o ministro. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Que para ser policía, el ministerio de justicia se tiene que formarse y tiene que acreditarlo a alguien. Le dan una placa, es un servidor público. Y para ser papá, pues tiene que no solo haber engendrado, sino que hay. Pero para ser profesor también tiene que formarse, tiene que titularse, y alguien tiene que responder, el ministerio de educación. Y el cuerpo de Cristo debe responder si usted es un ministro, porque hay cómo. Cuidado con la falsa autoridad, con
con eso que no viene producto del cuerpo y producto en este caso de las instituciones, organizaciones que representan eso. Porque si uno usted está soñando y de pronto va y despierta en la cárcel para el que cree que es policía, en un juzgado para el que cree que es profesor, y así sucesivamente, y de pronto alguien despierta en el infierno porque se cree profeta y es un falso profeta. Cuidado con la falsa autoridad. Falsa autoridad que lleva a que como no tiene autoridad, como no hay quien dé cuentas por él, como no rinde cuentas, entonces ¿qué clase de vida lleva? Inmoral. ¿Y quién le va a decir algo? Nadie. ¿Por qué? Porque él es su autoridad, porque nadie tuvo la capacidad. A mí me gusta el ejemplo de Pablo. Pablo tiene un encuentro con Dios, pero ese encuentro con Dios, esa experiencia con Dios, Dios le da testimonio a un hombre llamado Ananías, y ese Ananías va, ¿cierto? Ora por él, lo unge, Pablo da testimonio, y luego a Pablo aparece en Jerusalén, y luego hay otro que da testimonio de él, que se llama Bernabé. Y luego, no solamente Ananías y Bernabé, sino que en Antioquía el Espíritu Santo dice: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra. Y esa gente reconocía en ellos un llamado y oraron por ellos. Se necesita que alguien lo envíe a uno, se necesita que alguien dé testimonio de uno, a nivel personal, familiar, a nivel congregacional y a nivel social. Para yo ser un pastor, un anciano, dice la Biblia que tengo que tener buen testimonio con los de afuera. Eso incluye a Bancolombia, a Vivienda, porque hay gente que, sí, porque una cosa es que diga: ay, esa es buena gente, y Bancolombia dice: no, es muy ladroncito. Eso implica que ninguna de las damas que está aquí presentes ni ausentes podrá decir que yo he tenido un comportamiento inadecuado, una palabra, un acercamiento. Eso da, porque usted espera más de mí y lo tiene que esperar. Y yo soy un ministro y yo tengo que vivir de acuerdo a esa honra. Sí, se dice amén. Y si usted anhela obispado, va bien, pero es necesario que el obispo. De lo contrario, siga viviendo así. Pero si anhela el liderazgo, si quiere ser diácono, pues alíñese también. Autoridad que tiene que acompañar de la moralidad. ¿Por qué? Porque si no tiene moralidad, entonces pierde o va a tener autoridad sobre otros inmorales también. Porque entonces la Biblia dice que se amontonarán de acuerdo a sus propias Entonces, claro, pues ¿quién le va a decir si usted anda en adulterio y usted tiene un grupo de adúlteros? ¿Quién le va a decir otra cosa? No, pues se van a animar. Pero si usted, ¿cierto?, quiere ejercer autoridad, entonces usted tiene que tener responsabilidad, porque el que responde tiene autoridad. Si usted no quiere tener responsabilidad, entonces está diciendo que no quiere tener así. Por eso pasa con los papás cuando quieren tener autoridad sin responsabilidad. Duro. ¿Qué más? Desprecio, desafío y desprecio por la autoridad. Entonces, como no hay autoridad impartida, hay inmoralidad, entonces yo lo que hago es más fácil que despreciar. Pasa con los insurgentes. Como ellos no reconocen al Estado, entonces se levantaron en armas y ellos se sienten la que. Y entonces mandan a que haya un paro armado, y vaya usted y salga y verá. ¿Por qué hacen eso? Porque desafían y menosprecian ¿qué? La autoridad, y sienten que es la rebelión, porque así se llama el delito. ¿Usted imagina? Cosa tan bonita, rebelión. Se le acusa de rebelión. De eso acusaron al diablo, pilas. Pues, o sea, tengámosle cuidado. Pastor, ¿y entonces uno qué hace? Hay unos mecanismos constitucionales, democráticos, para que usted participe a través de las instalaciones. El resto va en contra de Dios. El resto no aparece en la Biblia. Pastor, ¿en serio? Sí, David le tocó un endemoniado de rey, y va a creer usted, peleaba las batallas y nunca lo tocó. Vaya usted a ver. No tenemos cómo. Ahora, también menosprecian lo espiritual. Entonces, al no reconocerlo y desafiarlo, viene el menosprecio. Nosotros sabemos que no hay autoridad sino de quién, de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es la frase? Menospreciar la autoridad espiritual.
En este caso aparece el orgullo y la arrogancia al frente de la vida inmoral y desconocimiento de lo celestial, como si no hubiera una vida eterna y si no hubiera un juicio, como dice la Biblia que todos vamos a compadecer, al menos los creyentes, delante del tribunal de Cristo. Ese Miguel, pues ese no es cualquier Miguel, ese es el Miguelito que la Biblia habla de que es ese mensajero delante de Dios. Ese Miguel es al lado de Gabriel, los dos más grandes, y coloca el ejemplo y dice: ese Miguel no se atrevió, sabiendo, Miguel hubiera dicho: usted que es un diablo caído, y hubiera dicho: suerte, diablo, y no se atrevió. Pero es que, por favor, yo quiero llamar la atención en el ejemplo. Miguel es Miguel, o sea, ese es Miguelito, el del libro de Daniel, ese Miguel. Ese Miguelito, el del encuentro con María, ese, o sea. Y Miguel dijo: el Señor lo reprenda, Sata. No sé usted, pero yo Miguel no soy. Han revisado y alas no tengo, como para que usted menosprecie y empiece a hablar cosas incorrectas en cuanto a los demonios, en cuanto a Satanás. Cuidado. Y entonces yo quiero poner como ejemplo de esto, de menospreciar, de todas esas cosas que yo les dije anteriormente, a una personita, a un hombre que es muy conocido por ser el hombre que Dios mismo, el Dios mismo, lo volvió famoso, lo volvió millonario y lo volvió sabio. Tres cosas que alguno diría: wow, yo con la primera tengo. Millonario, así no sea sabio ni famoso. Otro dice: pastor, pero ¿cómo que a uno famoso y pelado? Estará el que diga, ¿cierto? Y otro dice: pastor, pero uno bien sabio y nadie lo conoce y no tiene un peso. Pero compadre, que el Dios del cielo y de la tierra, ¿por qué? Porque la sabiduría viene de ¿quién? Las riquezas y la gloria vienen de riquezas y gloria. O sea, Dios no tiene problemas de autoestima. Ay, van a conocer a Salomón. No, porque Dios necesita darlo a conocer a usted para que lo conozcan a él. El problema es que lo conozcan más a usted que al Señor. Ay, si no. Pero alguno de nosotros, el Señor le da la oportunidad de tener 2 millones de seguidores en Facebook. Ojalá sea para que el Señor se vea. Pero si es para feliz lunes, desayuné arepa con queso, si eso le cambiara la vida a alguien de corazón, wow. Pero hasta donde yo sé, no. Ay, pastor, tan horrible como es. Porque el día que no desayuna no pone: estoy en ayuno y estoy pelado. Porque esa es la vida. Entonces hay que sostener esa vida que aparece ahí. ¿Por qué una persona que no tenga un aspecto así no le pone la foto? Todas las de la foto son con unos cuerpos que achantan al que sea. O sea, porque es un modelo de vida que uno lo quieren llevar allá. Qué bueno ser bien, de buen aspecto físico, qué bueno, pero esa no es la vida real todos los días. Por eso pues tenemos que salir de la vida que uno publica a la vida real. Entonces, ojo, este es el hombre que Dios dice en su palabra que empezó siendo apóstata por algo que hoy mismo se menosprecia, y se llama el yugo desigual. Aleluya. Que cada día se acomoda más, que cada día se hace más difícil confrontar. ¿Por qué? Es sencillo, porque el cristianismo, el concepto de cristianismo cada día está más bajito. Entonces, entre cada día bajemos más el concepto, va a ser más difícil decir esto es yugo desigual. Porque entonces aparecen conceptos como: a ella no le disgustan las cosas de Dios. ¡Wow! Aparecen cosas como: el abuelito de él fue pastor. Aparecen cosas, no, en serio, él es una persona que es muy servicial, buena gente y trabajador. No, debería ser grosero y vago. Entonces empezamos a atribuir cosas y no somos capaces de decir: nació de nuevo. No.
No, yo pago el precio, eso es lo que nunca vuelvo. Yo quiero agradecer, yo les pedí un día un favor, que me dijera: pastor, yo estoy dispuesta a pagar el precio. Yo les dije: no diga eso delante de mí. Hay varias cosas en que me siento cuidado, que nunca más las volví a escuchar. Dios conoce mi corazón. Esa no, y la de yo estoy dispuesta a pagar el precio, porque eso, yo soy débil en eso, me da de todo. Pues digo: pero ¿cómo es eso si Cristo fue el que pagó el precio? Ahora esta señora va a pagar entonces usted va a ser el Cristo de él. Pues, pero yo soy bien elemental, soy muy práctico. Si usted va a pagar el precio, entonces usted va a ser Cristo y él va a ser la esposa suya. Y después usted se va a quejar que este hombre no lidera, que este hombre no. Pues si usted es Cristo, Cristo no pagó pues el precio, Cristo. Entonces hágale para adelante, sígalo guiando, proveyéndole y cuidándolo. Y él la va a acompañar y apoyar. Pues sí. Si ve que yo si ve que pero yo a veces no lo digo, porque a veces puedo ser como me da tanto celo eso, ¿sí me entiende? Entonces a veces alguien no puede recibirla. Pero usted, mija, porque es así, Claudita, derecho. Pero hay gente que hay que ser con más cuidado, usted no, mija, pero hay gente que necesita paz, ten cuidado, cuídanos, paz, Pero vamos a ser prácticos, hombre, ¿cierto? Quiere pagar el precio, quiere ser Cristo. Después no diga que porque no es Cristo, pues porque usted pagó el precio. Es que es un principio. Dejará el hombre, el que le toca dejar hacia el hombre, porque todas las mujeres quieren dejar. Dejará el hombre. No es que él pierde de ser consentido, todo se lo hace. Yo salí de eso. Yo me casé a los 25 años viviendo bueno en mi casa. ¿Usted ha ido a comer donde mi mamá? Mi papá llevaba buñuelitos por la noche de las garzas, una elegancia, un cuidado de la ropa, usted viera. Le hacen a uno masajes para ir a pagar renta, a responder, a asumir un rol. Ahora, la mujer es la que sale a ser esposa, es la que sale a liderar. Pues claro, ella pasó de ser la que ayudaba a ser la dama de la casa y él a asumir. Pues claro, por eso los hombres no dejan. Un principio elemental: se va a casar, que ese hombre deje, porque las mujeres dejan. Yo diría que hay que acercarse a la Biblia, sí, con esa sencillez, porque de pronto usted está esperando eso, el griego, por ahí una palabra con la etimología, pero yo no considero que sea tan profundo. Dejará y se unirá. Hay hombres que aquí no han dejado a la mamá y al papá, y no porque no vivan con ellos. Hablemos de Salomón. Deuteronomio 7 del 1 al 5. Vean, le digo, es la palabra de Dios. Y Dios les había advertido, Dios les había dicho: miren, por favor, vea esto, le voy a leer. Nuestro Dios los ha hecho entrar en la tierra que les va a dar. Arrojará de allí a 7 naciones más grandes y poderosas que ustedes: los hititas, los jereseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando Dios ponga a esas naciones bajo el dominio de ustedes, no les tengan compasión, ni hagan ningún otro trato con ellas. Destrúyanlas por completo. No permitan que ninguno de sus hijos e hijas se case con gente de esas naciones. Por causa de esa gente, sus hijos y sus hijas adorarán a otros dioses y dejarán de obedecer a nuestro Dios. Y si eso llegara a suceder y Él se enojará muchísimo con ustedes, en un instante los destruirá. Lo que ustedes deben hacer es derribar los altares de esa gente y destruir y quemar los ídolos que ellos adoran, especialmente las imágenes de la diosa Astaret. Ya Dios había dicho, pero un día, políticamente hablando, Salomón hizo un acuerdo. ¿Por qué? Porque la potencia del mundo en ese momento era Egipto. Y lo que dice la Biblia en el capítulo 3 verso 1 dice: y amaba a Jehová, amaba a Salomón a Jehová y sacrificaba, elegante. Y luego dice: y amó también, ahí dice,
a la hija del faraón y se casó con ella. Hizo un acuerdo político. ¿Por qué? Porque si usted se casa con la hija de faraón, pues ¿cuándo Egipto va a venir y le va a robar a usted? No, porque ahí está la hija suya. Y si de pronto no va a leer la Biblia, véase Troya o cosas así. Porque esos eran los acuerdos de los imperios, para poder hacer acuerdos comerciales, militares y demás. Entonces este señor tiene en poco, menosprecia la autoridad de la Biblia, menosprecia la autoridad de los profetas, y le parece mejor casarse con alguien. Ni hablar de la gente que se casa por dinero, ni hablar de la gente que se casa porque la dejó el tren, ni hablar de la gente que se casa porque el hijo. Y entonces aparecen todos esos conceptos y aparecen cosas livianas. Hoy le quiero decir, si usted no entiende que casarse o unirse en yugo desigual con un no creyente es el 50% de la apostasía. La apostasía de una persona que lleva a apostatar una nación. Ahora, porque es que a la gente, ese cristianismo que le sirven unas cosas y otras no. Hablemos aquí entre nosotros. Hay unas cosas donde soy un hijo de Dios, Padre, tú eres mi Padre, para reclamar, y para obedecer, nada. Para obedecer soy huérfano, pero para reclamar soy hijo. Póngase de acuerdo. Para unas cosas, Padre, yo soy tu siervo. Y para otras clases, Padre, yo soy rey, sacerdote, tú me has entregado. Ponete de acuerdo, ¿cierto? Seriecito en la vida. Para unas cosas, Señor, yo te administro este carro, préstelo, nada. Ayude, lleve a fulano, no. Pero a la hora de meterle plática, Señor, tu carro hay que repararlo, Padre. Ubíquese. Seriecito en la vida y verá, seriecito en la vida, seriecito. Yo quiero mis derechos porque yo tengo derecho. Tiene derecho a trabajar, a mantenerse. No, estoy bajo su casa. En serio, trabaja bonito, ¿cierto? Para los derechos yo tengo libre expresión y todo. Para obedecer no tiene la libre expresión. No, ¿verdad que aquí vive muy maluco? En serio, le va muy mal acá. Toca muy duro. ¿Sí? ¿Quiere tener hogar o quiere tener hotel? Porque en los hoteles usted llega cuando quiere, hace lo que le parezca. Los hogares no es así. Si quiere la cobertura de un hogar, tiene que vivir como se vive en un hogar. No permita eso. No morará bajo su casa sin la injusticia. ¿Qué pasó? No. Todo este hombre, todo, el papá le había dejado todo, le tocó la paz. El papá había peleado con todo el mundo, le dejó la plata para el templo, pero le dio por unirse con una mujer egipcia. Y de ahí en adelante, 1000 mujeres tuvo, de 6 naciones paganas. Y si usted ha leído la Biblia, sabrá que terminó haciéndoles templos cuando era anciano y terminó adorándolos. Pastor, ¿y cómo? Nunca su papá fue idólatra. Jamás, nunca Salomón vio a David adorar a otro Dios que no fuera el Dios del cielo. Al contrario, yo me imagino a Salomón viendo al papá David. Los que hemos leído la Biblia sabemos que el hombre era un adorador tremendo, que el hombre despelucaba cuando iba a danzarle a Dios, cuando iba a cantarle al Señor. David amaba a Dios y todo Israel sabía que ese hombre amaba a Dios. Con sus bemoles y todo, porque ¿para qué? Ojialegre el viejo, que venga para acá que la quiero ministrar. Sí, cositas que usted, la Biblia las deja ver. Tenía problemitas, ¿cierto? A cada hijo le tenía mamá, ¿cierto? Pero amaba a Dios. Y le tocó asumir las consecuencias de su pecado, como a usted y a mí también. Digo que no nos ha tocado en una partecita. Usted imagina que santo Dios. Pero nunca David adoró a otro Dios. Nunca, jamás. De hecho, él decía: ¿por qué me mandan a adorar a otros dioses? Respéteme. Un hombre que la política pública de él, y un día va a haber un presidente en este país y yo lo voy a ungir. Un día en que un hombre respete a Dios. Un día en que un hombre tenga valor por lo de Dios, tenga respeto por la escritura y tenga reconocimiento. ¿Sabe qué hacía? La política pública de David: 24 horas adorando a Dios, porque entendía que se gobierna desde lo espiritual. Los de ahorita no entienden eso, al menos lo entienden como no es, porque sí van por allá para que los unjan, pero no hombres de Dios, sino otros. Pero David, el hijo de
24 horas adorando a Dios, 24.000 cantores. Eso, amaba a Dios, respetaba al Señor, y todo Israel sabía eso. Y pues usted sabrá, ¿no? O sea, que no tenía un ejemplo, pero la Biblia dice que el que se une con una persona se hace un ¿qué? Un espíritu con él. El que se une con el Señor se hace un espíritu. El que se une con una ramera se hace un espíritu con ella. ¿Cómo terminó adorando ídolos? Elemental, mi querido hermano. Cuando tenía relaciones sexuales, todos esos espíritus de idolatría se le metían a Salomón. Entonces, ¿cómo termina uno adorando a una estatua de acera de Moloch? Yo sé, cuando usted le da por decir, él no es mala gente, pastor, él es trabajador. En serio. Tremendo. La felicito. Ojalá el día que tenga situaciones sirva que sea trabajador. Yo no desconozco el carácter, que sea dispuesto, pero lo que pasa es que si nació de nuevo puede ver el reino, y si nació del agua del Espíritu puede entrar en el reino, y después de que entre en el reino seguramente que el Señor le va a enseñar principios. Yo prefiero un recién convertido dispuesto a un millonario buena gente y que la abuelita era Catherine Kuhlman, porque Dios no tiene nietos, hermanos, Dios tiene hijos. Porque San Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Los tales no son nacidos de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, usted no nace cristiano, no lo vuelven cristiano, ni se vuelve cristiano, viene de Dios. Denle un aplauso al Señor. Pastore, ella es de cuna cristiana. No nacen cristianos. Pastor, él se va a volver. No son nacidos ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón. Pastor, pero yo lo voy a volver. Menos, usted lo vuelve igual de boleta como usted. Déjelo quieto. Perdón, me pirateé ahí, perdón. Pero, en serio, igual de aburrido. Lo dijo mi pastor acá. Dijo, usted lleva 20 años, usted es cristiana y su marido no le ha pasado nada. No revise su cristianismo. Salomón entra en los excesos. ¿Por qué? Porque pues si usted no reconoce la autoridad, tengo que decirle que no había profeta. Usted puede reconocer los profetas que tuvieron incidencia en la vida de David. 3 muy conocidos: Samuel, Natán y Gad. ¿Cómo es? ¿Cierto? El uno lo ungió y oró por él cuando Saúl lo perseguía. El otro cuando fue y adulteró con Betsabé y demás, le dijo, venga para acá, le cuento una historia. Venga, venga. Y el otro un día que se puso de obstinado a censar el pueblo, le dijo, tengo 3 opciones que Dios le manda a escoger. Quiero decir, ¿tiene usted autoridad? Porque a Salomón no se le ve la autoridad. Y le voy a decir por qué. Pero esa es mi deducción, eso no está en la Biblia. Si usted es el hombre más sabio de la tierra, ¿a quién le recibe consejos? Si a usted los reyes de la tierra vienen a consultarlo, su mercecita linda, ¿usted a quién le va a preguntar? ¿Has visto un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay para el necio que para él. Es así, yo no hago de fútbol. Ay, aparato, échale la bendición ya. Pues ya qué. Aparte, venían donde Salomón a dar en una ofrenda y se llevaban el doble. La platica hace que usted sienta que no necesita de nada. Y aparte de eso era el más famoso. Así que eso lo llevó a un orgullo, como decíamos ahorita, y a una autosuficiencia que hizo que él no recibiera consejo. La Biblia dice que el mismo Dios 2 veces, estoy parafraseando segunda de Reyes capítulo 11, dice que el Dios mismo tuvo que hablarle. O sea, no hubo profeta que se le acercara a Salomón. ¿Por qué? ¿Quién se le acerca al rey? ¿Quién? Y 2 veces Dios mismo le dijo, esas señoras no, usted está andando mal. Pero no hubo profeta. Hoy le digo, usted reconoce autoridad. Usted reconoce la autoridad de un papá y de una mamá. Pero es que es su papá y su mamá. El hijo sabio honra a su padre y el hijo necio menosprecia a su madre.
¿Reconoce usted la autoridad civil, militar, académica, gubernamental, eclesial? Porque el día que usted no tenga autoridad, que no le rinda cuentas a nadie, preocúpese, porque todos necesitamos dar cuentas, ser acompañados. Salomón no. ¿Y qué dice la Biblia? Se los he dicho y lo prediqué en 2 sermones. El hombre que hizo todo lo que Dios le dijo que no hiciera. Dios había dicho en Deuteronomio: cuando les dé por tener un rey como las otras naciones, pongan por rey a uno que sea su hermano, por favor. Ahora, hagan un favor, háganle una copia de la ley a ese hombre, por favor, y hagan que ese hombre todos los días de su vida la acaricie, la mire, no, la lea, para que aprenda a temer a Dios, para que no se enorgullezca contra sus hermanos, para que por favor no vaya a tener ni muchos carros, ni muchos caballos, ni muchas mujeres, y por favor que no vaya a atesorar dinero. ¿Se ha leído la historia de Salomón? Es que es muy larga. Usted sabrá que la belleza de eso hizo todo lo que Dios le dijo. Oiga, que no tenga muchos carros y caballos, símbolo del poderío militar, pues le dio fue por tener 48,000. Que no acumule oro ni plata, pues ¿quién dijo? Todo en el tiempo de Salomón era de oro, la plata era menospreciada. Y que no tenga muchas mujeres, pues coleccionó mujeres también. Todo lo que Dios le dijo que no hiciera. Y había una sola cosa que había que hacer, que era leer el libro de la ley. Y no, hubo tiempo para construir. Si usted ha leído Eclesiastés, oiga, el tipo se las tiró de arquitecto, botánico, escritor, poeta, cantor. Le jaló a todo, menos hacer lo que tenía que hacer. Y terminó escribiendo que el principio de la sabiduría era y el bendecido de eso hizo todo lo que no. Y usted dirá: pastor, menospreció la autoridad, menospreció unirse con otras personas, menospreció la escritura. ¿Y sabe qué hace Dios? Por amor al nombre de Él, conserva una tribu, por amor a David y por amor a Jerusalén. Dijo: hermano, si fuera humanamente yo acababa con todo, pero yo hice un pacto con su papá, hermano, y yo me queda muy duro también. ¿Sabe qué hizo el hijo de Salomón? Roboam. Cuando Salomón muere queda su hijo Roboam, pero ya Dios había profetizado que Jeroboam, uno de sus criados, se iba a levantar. ¿Cómo sabemos que Salomón no tuvo autoridad también? Porque ¿cómo les parece que cuando el pueblo va y le dice a Roboam, el hijo, dice: uy, su papá nos tenía, vea, unos impuestos, porque no leía la Biblia, entonces por eso se enseñoreó del pueblo, y con esa vida opulente, pues imagínense. Vea, ¿usted por qué no nos rebaja el yugo y nosotros le servimos, hermano? O sea, una reforma tributaria, prácticamente, ¿cierto? Empezó un gobierno, pues véanlo en términos políticos, una reforma tributaria, pero no para montarnos más. Y dijo: déjeme, yo le pregunto a los ancianos que estaban con mi papá, o sea que sí habían ancianos. ¿Hay pasaje bíblico para ver un consejo de un anciano para Salomón? Nada, un anciano ahí decorativos. Pero le alcanzaron. Roboam va y le pregunta: oiga, venga, la gente me dijo que le bajara el yugo, ¿qué tal? ¿Ustedes qué dicen? Y le da el mejor consejo que usted le puede dar a un político. Yo a todos se los he dado, no hacen mucho caso, pero a todos les he dado: sírvale al pueblo, sírvale a ese pueblo. Y si usted le sirve a ese pueblo, le va a decir: elemental, hermano, ese pueblo le va a servir a usted, pero no es al contrario, no es sírvase del pueblo. Y entonces dijo: está chévere, lo va a tener en cuenta. Pero luego llamó a los amiguis, los que habían jugado Atari con él. Atari ya no es cierto, eso no, es pastor está muy sí, eso. Bueno, a todos los muchachitos que habían ido con él, pues a tales, y los llamó a todas las bellezas, les dijo: chicos, hola amiguis, están. Vea, mira que el pueblo me dijo esto, que le rebaje. Digo: o sea, ¿qué tal? Dígales que si con su papá les fue mal, con usted que se preparen, papá, que él iba del 19 para el 35. Pongo ejemplos, no, usted ya con ese tiene impuestos para la canasta familiar, el huevo a 900. O sea, le iba a subir, ¿cierto? El yugo.
Pues vea, usted me entiende, necesito que me entienda o hacerme entender. Y el pueblo le dijo: sí, en serio. Vea, no tenemos que ver nada con el hijo de Isaí, por aquí es más derecho. Y el man dijo: no importa. Al otro día mandó a la gente a cobrar impuestos, le mataron al de la DIAN, por poner el ejemplo. ¿Y sabe qué pasó? Se partió un pueblo, los del norte y los del sur, por causa de los tributos. El que lo entendió, lo entendió. Estallido social. Ojalá leyéramos la Biblia con más cosmovisión y verá usted en pelicularía. O estúdiela conmigo bajo el filtro del gobierno civil. Elegancia. Hermanos, un hombre se metió con una mujer que no era, haciendo un acuerdo humano, se llenó de demonios, terminó adorando a ídolos y terminó haciendo que un país mismo apostatara de la fe. De pronto aquí no haya el futuro presidente de Colombia, pero aquí sí hay gente que es abuelos, aquí hay gente que son empresarios, aquí hay gente que son docentes, aquí hay gente que tiene autoridad, y lo que usted haga, si usted apostata, le profetizo que va a apostatar el resto de la gente que está con usted. Si viéramos la apostasía a esa magnitud, pondríamos más cuidado. Advertencia, y quiero llamar la atención: 7:26, de pronto ahí está, ahí hay una plata ahí. Se lo dejo para el que todavía juega chance. No sé, pero yo vi 7:26. Yo dije: jue madre, de pronto. No sabe. No, después que no esté grabando, les cuento un testimonio. Porque a muchos, va y escribe este viejo loco, y es que a muchos han hecho caer heridos, y a muchos poderosos han caído muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que desciende a las cámaras de la muerte. Eso escribió. Y uno no puede creer que el que escribió eso, hágale pa' ahí para abajo. He encontrado algo más amargo que la muerte, la mujer, que tiene trampas con el corazón y aprisiona con los brazos. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador. ¿Sabe qué había escrito? Alguno que lea Proverbios 31:2. El propio Salomón dijo que las mujeres hacían que los reyes perdieran su fuerza. El propio tipo había dicho 31:2. ¿Alguien tiene Proverbios? Que subí sin Biblia ahí. Me demoro más. Bueno, me va a ir mejor aquí. Amén. Lea pues. ¿Cómo? Oh hijo mío, oh hijo de mi vientre, oh hijo de mis votos, oh. No desprecies tu vigor con mujeres, de esas que ¿qué? Oiga. O sea, ese Salomón terminó como la hermana que tenía un estómago hasta aquí. Y cada que me veía, Dios sabe, y Aide no me deja mentir, Aide recibe de parte de Dios. Cada que me veía: pastor, le tengo las ramas buenísimas para bajar la barriga. Yo veía a esa hermana y decía: no, seriecito, ¿cómo esta señora me va a decir? ¿Por qué no aplica usted? Pues para que me diga. O sea, usted imagina a alguien con un estómago súper plano: pastor, le tengo para que baje. Claro, Salomón terminó siendo como esa hermana, diciendo que eso de andar por ahí con mujeres que no eran, de dejar que lo llevaran, eso era terrible, que eso hacía que los reyes terminaran mal. Oiga, sí. Gracias. Y él lo comprobó. Lo peor es que estamos acá hoy, usted y yo, expuestos ante Dios y su bendita palabra, sabiendo que sí, por todo lado la Biblia dice 5 veces que no es una vez en yugo desigual, y coloca 5 ejemplos. 5 en vez de 2, 3, no, 5. Porque qué comunión la luz con las tinieblas, Cristo con Belial, el templo de los ídolos con el templo de Dios, el creyente con el incrédulo. Venga, y todavía, pastor, pero yo siento paz. Yo también, cuando David andaba en el palacio después de llamar a Betsabé y estar con ella, yo no lo veo angustiado. ¿Usted lo ve como angustiado? No, si usted le hubiera preguntado a David, ¿sabe qué le hubiera hecho David? Siento paz. Mientras usted no salga de esa mentira de que usted ora por algo y si siente paz es de Dios, perdón, va a perder plata como me pasó a mí. Porque cuando usted ora y siente paz,
es porque la consecuencia de la oración es la paz, no es la respuesta, es la... Siga sintiendo paz y verá. Y no sea guiado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Pastor, pero de todas maneras yo sigo sintiendo paz. Siga sintiendo paz. Ya sintió paz, no me diga a mí porque yo le voy a decir lo que no quiere escuchar. Yo le voy a decir que no se una con gente que no es cristiana. Ya, vámonos. Por causa del pecado de Salomón, castigaría a los descendientes de David. No puede ser. Pero sí puede ser. De la misericordia de Dios está llena la tierra. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero él huyó a Egipto, donde reinaría Sisac, y se quedó allá hasta la muerte de Salomón. Solo Dios puede darle autoridad a una persona. Él es quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes está oponiéndose a lo que Dios ordena, y quien se oponga, será castigado. ¿Cuánto les da duro la obediencia, la sujeción? No vinieron hoy. Por eso, porque gracias, Dios le bendiga. Qué bueno que hoy le expresemos a Dios, le digamos: Señor, yo tengo situación. De pronto no es en el mismo área, de pronto le cuesta trabajo la sujeción a las fuerzas militares por los falsos positivos. Entonces usted le cobra al muerto al que no lo mató, ¿cierto? Yo he escuchado, yo voy en la carretera y los soldados normalmente, entonces yo saco la manito y me parece bien, y iba con alguien que dijo: ¿cuál es? Y que no sé qué. Pero ese lo mató, ¿o qué? Porque ese no está en la JEP, pues deje de cobrarle el muerto a otro, ¿cierto? Como en todas las instituciones uno hizo mal. Usted le tiene bronca a un profesor porque lo avergonzó, usted le va a cobrar a todo el mundo, pues. Es que su papá, usted le va a cobrar. Es que yo tuve un pastor, y me va a cobrar a mí. O sea, yo fui el acreedor, me gané lo que otro hizo. No me ayude tanto. Me diste el corazón y me lo diste herido. Otro pastor te engañó y tú a cobrarme a mí. No, ¿por qué no lo perdonas y restauras tu alma? Porque es que es muy duro. Un poco de pastores ladrones, a mí nunca me han robado, me han ofrendado. Yo conozco unos buenos, oiga, una gente de Dios. Usted conoce un pastor ladrón, denúncialo, usted ya lo anunció. Voy a hablar mal. Es que los cristianos, piense a ver qué es ser cristiano, porque yo creo que es que usted le dice cristiano a gente del pescadito. Eso mientras que el cristianismo sea el pescadito y Jesús Adrián, pues claro. Pero el día que le digamos cristiano al que es discípulo, y que ser discípulo sea negarse a uno mismo, tomar la cruz, seguir, entonces el cristianismo va a volver a tener el valor que tiene. Una cosa de altura, de honra para Dios. Va a invocar al Señor, invóquelo con respeto y con valor, porque el nombre de Dios se invoca a través de su vida. Porque pesa que usted y yo digamos que caminamos con el Señor. Va a ser un ministro, pues prepare, mi hijo, porque usted hay cosas que no va a poder hacer. Y pero todo el mundo puede, pero usted no. Y si no le sirve, entonces no se pongan eso. Un ministro. Usted va a llevar el altar, el arca de Dios. Pues prepárese, mijo, porque no todo el mundo lo puede llevar. Entonces seriecito en la vida y verá. Y nos va bien. ¿Tiene problemas de autoridad? Pues Señor, aquí estoy yo porque a mí me duele, porque no me parece, porque... Y entonces el Señor le va a decir: oiga, mi mamá María a veces también, y yo le sujetaba. Y ese Juan Bautista una vez por allá salió diciendo que si era yo o esperaban a otro, y yo le dije: no, tranquilo, Juan. Y una vez Pilato y todo, y yo no pago nada. Porque si alguien tiene autoridad, para hablar de autoridad, es Jesús el Señor, el que se hizo hombre, el que habitó en medio de nosotros. ¿Y sabe qué pasó? Lo que le va a pasar a usted, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo va a honrar. Si usted honra a su papá, a su mamá, le va a ir bien en la vida. Y a mí, su mamá, mi papá, no sé cómo le va a ir a ellos, pero a usted muy bien. Pero es que ese policía, usted honró y usted le va a ir bien, Dios lo va a honrar. Y ese pastor me robó plata, ofréndela, dígale: le ofrendo, para que no quede ladrón, y usted lo bendice.
Y entonces usted dice, ay, como se ve de feo un autoritario, como se ve de feo tal cosa. Y usted va a dar ejemplo. Y Dios va a ser honrado. Póngase de pie. ¿Alguien va a participar? Entonces no pregunto porque empiezan a estirar. No se estire, Francisco. Nadie se estira en este momento. Solo si usted va a participar levantando la mano con un comentario puntual de esta enseñanza, full. Me encanta eso, que nadie hable. No, mentiras, no. Me gusta cuando la gente participa, pero está bien. Esta mañana tuvimos un tiempo espectacular en Códigos de Transformación. Quiero, en el espíritu que tuvimos en ese proceso, quiero compartirle a usted cuántas cosas usted está impidiendo que Dios haga solo porque usted se muestre débil para que Dios se glorifique. El enemigo quiere es que usted ande en esa película que usted es Superman espiritual. Dios es mentira. Dios quiere llevarnos a ser una iglesia genuina, una iglesia que lo ame con todas sus debilidades, pero genuina. Y en eso hay libertad. Hay libertad cuando nos dolemos, cuando nos cuidamos y cuando nos honramos. El pastor Iván, en el evento que tuvimos aquí con él, le dijo a los hermanos que si tenían algo en contra mía, de mi esposa o algún otro hermano, que lo dijera. No le tengo temor a la fila, porque si queremos crecer, vamos para adelante. Hágalo con honra, en vez de estar murmurando de uno y haciendo que uno también de pronto murmure de usted. Hagámoslo en honra. ¿Sabe por qué? Porque a mí me va a ir muy bien si cuando yo me arrodillo a orar, doy gracias por usted. Eso es bonito. Y cuando usted se arrodilla a orar, da gracias por mí. Una elegancia. Pero imagínate, yo quejándome de usted y usted quejando de mí. No, dice la Biblia que uno es provechoso. Eso dice la Biblia. ¿Eso para qué? Es un aprovecho. De pronto sean formas, o de pronto sea fondo, de pronto sea algo de fondo. Pero este puede ser un buen momento. Dígame amén. Amén, pastor. Padre, es un privilegio. Reconocemos, Señor, que la autoridad viene de ti. La autoridad de los papás viene de Dios. La autoridad de los maestros viene de Dios. La autoridad de las entidades gubernamentales, civiles, militares viene de Dios. La autoridad ministerial, eclesial viene de Dios. Y todas están puestas para nuestro bien. Señor, todo argumento que el enemigo haya colocado que nos lleve a la rebeldía, a la obstinación, que nos lleve, Señor, a la inmoralidad, a la arrogancia, a menospreciar lo espiritual. Salomón menospreció, él dijo, eso no se casa con esta, eso es bobada. Él menospreció hacerle un templito a una señora. ¿Eso qué es un templito? Eso también hay que tener la señora contenta. Eso de adorar en los lugares altos, ¿eso qué? Eso de leer la Biblia y de tener misericordia a la gente, no, eso cuento. Esas bobadas de Dios, que muchos caballos, muchos carros, tan exagerado Dios, ¿para qué? ¿Cómo que no hay que acumular? Claro que hay que acumular, uno que va a saber. Y cuando usted menos pensó, apostató. El hombre que empezó adorando a Dios en un monte, el hombre que Dios lo hizo famoso, lo hizo multimillonario, el hombre que Dios lo hizo sabio, terminó un necio, terminó un obstinado, terminó dañando el pueblo que Dios le había entregado, terminó dañando su generación. Y fue el artífice humano para que un pueblo, una nación se dividiera. La apostasía es real. Y la apostasía puede trascender aún a niveles nacionales. Pero hoy estamos acá, Señor, pidiendo perdón, pidiendo ayuda. Y coloco puntualmente ese hecho del yugo desigual, que hoy parece, Señor, que cada día tiene menos fuerza, pero que los que llevamos años en esto sabemos que es más real que cualquier otra cosa. Y no solo con un no creyente, con alguien que no tenga el mismo propósito, con alguien que no esté dispuesto a un mismo modelo de familia. Eso también es desigual. Padre, yo pido ayuda para que nos permita ser libres de la anarquía, de la rebeldía, y ver en la autoridad un privilegio, un cuidado. Permítenos ejercer la autoridad con inspiración,
con honra. Permítenos tener personas de consejo. Permítenos, así como recibimos a Samuel para que nos unja y para que ore por nosotros, pues también hay que recibir a Natán para que a uno lo amoneste. Porque hay gente que quiere tener esa Samuel para que lo unja, pero nada de Natán. No, tan ungido es Samuel como Natán también. Imagínense todos si se lo celebran a uno, terrible. Pero si todos se lo critican también, no, necesitamos afirmación y corrección. Señor, gracias porque tú eres nuestro ejemplo en sujeción. Porque no tenemos cómo ser rebeldes con un Cristo que se humilló a sí mismo, con un Cristo que tomó forma de siervo, con un Cristo que se hizo obediente, con un Cristo que estuvo sujeto a los padres, sujeto a Juan, sujeto a Pilato, con unos apóstoles, Señor, que estuvieron sujetos a la autoridad romana y a la autoridad judía. Ayúdanos. Te pido, Señor, que hagas algo y que cualquier raíz que nos lleve a desafiar lo espiritual, a menospreciar lo espiritual, hoy nos abra los ojos. Siento decirles que van a haber cosas que ustedes esta semana van a empezar a ver y va a haber una apertura espiritual. Usted dice, uy, no, venga, esto es satánico. Así va a ser. Usted dice, uy, venga. Uy, ¿qué es esto? Venga, esto es hechicería cristiana, como llamo yo. Usted va a empezar a tener un entendimiento de lo espiritual, porque como usted menospreciaba la autoridad, entonces menospreciaba lo espiritual, lo celestial. Pero asimismo, todo el que honra autoridad va a empezar a ver, wow, desde lo espiritual, las cosas que Dios está haciendo. Todo el que honra autoridad, claro. Usted recordará a Jesse que le dijo al profeta, Señor, aquí estamos. Y el Señor, venga, yo oro por usted. Y le abrió los ojos para que viera. Entonces, si la apostasía nos lleva a la ceguera y al menosprecio, la sujeción nos lleva al entendimiento y a la honra. Señor, esta casa te necesita, tu iglesia te necesita. Guárdanos de apostatar, guárdanos de rebeldía, ayúdanos a tener sujeción, a estar sujetos los unos a los otros. Te necesitamos, Señor. Levante sus manos y adore ahí conmigo. Tú eres rey. Tú eres rey. Tu reino inigualable. Vamos, dígalo. Asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Viene por los siglos de los siglos, su reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, hoy perfumamos tu nombre. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Padre, en este momento oro por una mujer que está argumentada y refuta el estar sujeto a su esposo, respetarlo. Pido ayuda, Señor. Pido que derribes ese argumento y que lo haga por causa del Señor. Oro por un hombre que no está sujeto a Cristo y refuta porque ve que lo espiritual, lo económico no
Y hoy, Señor, tiene que reconocer que Cristo es la cabeza de todo varón. Padre, te pido por un hijo que hoy, Señor, tiene argumentos en contra de sus padres y juzga y señala y cuestiona, y hoy se está acarreando maldición por causa de la rebeldía, del menosprecio. Oro por alguien que tiene un jefe y tiene argumentos, juicio. Pido ayuda, Padre, para que pueda hoy, Señor, ver en la sujeción, en el respeto, la forma, Señor Dios mío, para ser catapultado. Oro por un jefe, Señor, que hoy necesita reconocer que tú eres el dueño de todo. Necesita darte cuentas a ti, porque para él no tiene que darle cuentas a nadie, como si fuera dueño y no administrador. Oro por alguien que tiene hoy problemas con la autoridad espiritual y que hoy, Señor, no recibe la palabra, no recibe consejo, y entonces, Señor, no puede obedecer y sujetarse. Y hoy, Señor, hay carga, hay juicio. Oro por los que hoy tenemos autoridad espiritual, que nos quejamos y que muchas veces no damos gracias. Te pido ayuda, Señor, para ser dignos, para ser ejemplares. Pido porque hoy no reconoce la autoridad que tiene el presidente, los ministros, el gobernador, el alcalde. Te pido ayuda, Padre, para que le des testimonio en que ellos tienen un día que darte cuentas a ti, y que pase de criticar a actuar, a participar, y por qué no hacerse elegir. Pido por el que hoy tiene problemas con un profesor, por el que hoy, Señor, se siente menospreciado, juzgado, menos valorado, mal calificado. Te pido para que pueda orar y bendecir. Y te pido, Señor, por una vida en sujeción. Te pido por el que hoy no reconoce los demonios, a Satanás, a sus obras, y menosprecia eso. Menosprecia las armas espirituales, menosprecia la intercesión, menosprecia la armadura de Cristo, la unidad de la iglesia, la palabra, la sangre de Cristo. Pido ayuda, Padre, y pido que le abra los ojos. Pido por aquel, Señor, que menosprecia lo eterno, que menosprecia el cielo, que menosprecia el infierno. Pido que lo llames al arrepentimiento y le permitas, Señor, conocer. Espíritu Santo, te agradezco. Te pido por esta semana, por las respuestas que se necesitan, por la confirmación. Colocamos ese aniversario, Señor. Te pedimos que tú seas honrado y que podamos celebrar dándote la gloria. Permítenos ver gente afirmada, reconciliada. Todo lo que vamos a hacer, los especiales, los testimonios, que en todo te demos la gloria, Señor. Este resto de días, Señor, tu bendición. Y si alguien está así como estaba yo, que ni sabía cómo estaba, por causa de lo que tú hiciste en mí, yo te voy a pedir, Señor, que le des libertad, que cuando abra su corazón, que cuando exprese, el cuerpo lo sane, porque aún el cuerpo lo sana. Un cuerpo sano sana un miembro, y que así como yo fui consolado y animado, podamos consolar y animarnos, Señor, por favor. Recibe la gloria, Jesús. Recibe la honra y la alabanza. Recibe el poder, Señor. Perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanzas. Pídame orar, y usted va a orar por una persona, una familia, que usted le va a contar de ese aniversario. Señor, oramos para que nos coloquen las personas, los medios, y oramos, Señor, porque
nos des el privilegio, Señor, de hacer que el cielo se ponga de fiesta. Permítenos ver, como dice la Biblia, que si alguno hace volver al extravío de su error, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Te bendigo, Señor, y te doy gracias. Amén. Dios lo bendiga, le lleve con gozo y paz. Like there's no tomorrow.